Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast 1017, el podcast de Cruz Roja Hondureña. Estamos en un episodio más de este podcast, el podcast que les gusta a los cruzrojistas y a la gente que sigue la página de Facebook Live de Cruz Roja Hondureña. Sean todos bienvenidos, por favor compartir esta publicación, compartir en su Facebook, compartir a sus contactos en WhatsApp, en todos lados para que llegue a muchas más personas este podcast. El día de hoy tenemos invitados especiales, tenemos al ingeniero Diana Muñoz y al licenciado Carlos Colindres. Estaremos hablando de acciones anticipatorias. Bienvenidos, estamos en el podcast 1017 desde la gerencia de gestión de riesgo el día de hoy, ¿no? Muchas gracias, Manuel, un gusto. Muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar justamente en este programa. Que también es una innovación, ¿no?, de la Cruz Roja Hondureña, y bueno, muy contentos también de poder hablar sobre un tema que es muy relevante en el país, que está siendo trabajado también por diferentes instituciones, y bueno, particularmente como Cruz Roja Hondureña vamos a estar contando qué estamos haciendo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así que gracias, licenciado Isaula, por la invitación. Muchas gracias a ambos por estar acá. Sabemos pues que es un tema muy importante y que la gente también debe de conocer, que es acciones anticipatorias y qué hace Cruz Roja Hondureña en ese sentido. Antes de iniciar, les voy a pedir pues a todas las personas que ya nos están viendo que por favor nos dejen de qué región son, de qué consejo pertenecen, o de qué municipio, departamento nos están viendo, o por qué no, de qué sociedad nacional también nos ven. Este podcast 1017 también, que he visto en muchas partes del mundo. Es un podcast internacional, hemos recibido muchas recomendaciones, así como también muchos saludos de otras sociedades nacionales, así que comenten. Este podcast está hecho para que conozcan la acción de Cruz Roja Hondureña en el territorio nacional, en todas sus facetas, en todas sus áreas programáticas: desarrollo social, salud, gestión de riesgo, cambio climático y obviamente el tema de voluntariado que lleva a Cruz Roja Hondureña. Pero bueno, vamos a empezar en lleno, ¿no? Pero por favor, no se olviden de decirnos de dónde son, de qué consejo o de qué ciudad nos están viendo en este podcast, y compartan, y no se les olviden el like y sus corazoncitos acá en este podcast 1017, ¿no? Colindres, Diana, ¿qué es acción anticipatoria? Bueno, para comenzar un poco de la historia de cómo hemos venido trabajando desde el año 2019 con estas acciones anticipatorias, fuimos invitados por parte de la Cruz Roja Alemana a un taller en Arequipa. Justamente era una plataforma regional para hablar de acciones anticipatorias. En ese momento para la sociedad nacional era un poco nuevo el tema, ¿no? Entonces nos impactó bastante el cómo en esta región de Perú, sobre todo, se hablaba de acciones anticipatorias y las miramos lógicas, las miramos coherentes, y a partir de ahí iniciamos un diálogo justamente con la Cruz Roja Alemana, desde luego, y nuestras autoridades accedieron a poder venir, y recuerdo que el delegado regional vino y hicimos, ¿no?, en conjunto con nosotros como Sociedad Nacional, un recorrido por diferentes partes del país, y pudimos establecer de que sí era opcional, flexible, trabajar acciones anticipatorias aquí en el país. Entonces agradecemos desde luego a la Cruz Roja Alemana, porque sí ha sido una de las pioneras, al menos en la región. Nosotros en Centroamérica particularmente fuimos los primeros como Cruz Roja Hondureña en trabajar este tema y abordar este tema. Así que un poco de la historia, pero sí hemos venido fortaleciéndonos, y bueno, ahora y ya vamos a contar más o menos en dónde estamos y qué estamos haciendo. Sí, bueno, se ha estado trabajando desde ese momento de una manera bastante intensa para poder llegar a tener lo que se llaman los planes de acción anticipatoria, donde pues se busca justamente poder tener la planificación para poder abordar amenazas que sean pronosticables, y en función de ello pues que la toma de decisiones sea mucho más expedita y el apoyo llegue de manera oportuna a las personas que lo necesitan, ¿no? Sí, correcto. Y algo muy importante que dice Diana, sí es, en este caso, el PAC, ¿no?, el cómo llegamos a eso. Después de que hicimos este recorrido que les contaba, también se hizo obviamente un estudio de factibilidad para poder trabajar, y encontramos que habían dos grandes amenazas en el país, que obviamente las tenemos ubicadas y que son de una recurrencia con periodos de retorno importante, como las inundaciones, producto de las tormentas tropicales,
y también el tema de sequías, por otro lado, ¿no? Entonces, inicialmente comenzamos con diferentes organizaciones conversando qué hacen, qué están haciendo, y obviamente también en este caso con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que obviamente es en este caso COPECO. Y bueno, valoramos diferentes actividades, valoramos diferentes situaciones y miramos que sí podíamos trabajar, así que agradecemos también todo el apoyo que recibimos en ese momento de todas las organizaciones que también miraron factible el poder trabajar en este tema. Sí. Sí, y se vino un reto bien grande que era también qué es esto de acciones anticipatorias, ¿no? Donde estamos acostumbrados que dentro del ciclo de la gestión del riesgo lo que tenemos es la amenaza o el impacto, y luego de ello tenemos la respuesta y todo lo que sigue luego, dentro del ciclo, ¿no? Pero hacía falta como un eslabón antes del impacto de un evento donde justamente pudiéramos prepararnos de una manera mucho más efectiva. Y eso me parece que ha sido como uno de los retos mucho más grandes, el sacarse ese chip de la respuesta y empezar a pensar sobre qué hacemos con la información que tenemos de pronósticos, de impactos, de análisis históricos, y cómo lo podemos hacer para anticiparnos a estos eventos, ¿no? Sí, y muy importante lo que manifiesta Diana, porque no estamos evitando la respuesta. Al final el fenómeno se va a convertir, va a traer un impacto importante y tenemos que responder sí o sí. Pero como decía, hemos pensado que estas acciones anticipatorias son lógicas, ¿no? Son lógicas, y lo que más nos interesa también es, primero, el poder asegurar o resguardar las vidas humanas, ¿no? De los beneficiarios, de todo lo demás. Luego, nuestro personal, ¿sí? Y por qué no decir también nuestros bienes. Entonces también nos hemos dado cuenta que en realidad es una muy buena acción, y agradecemos, reitero, también a todas las instituciones que en este momento también estamos haciendo cosas muy importantes en el país, que ya les vamos a comentar hacia dónde estamos. Y bueno, tenemos en este momento un plan de acción, bueno, tenemos 3 planes de acción ahora mismo elaborados, que es el plan de acción anti-inundaciones, el plan de acción de sequías asociado al fenómeno del Niño. Y queremos innovar en ser, y tenemos el primer plan de movilidad humana a nivel global. En ninguna otra parte del mundo se tiene un plan, y bueno, nosotros estamos intentando. O alguna organización humanitaria, ¿cuál es la diferencia entonces entre un PAC, entre la acción anticipatorias y la respuesta tradicional que nosotros damos? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo estos también llegan a un punto de unirse o complementarse? Sí. Bueno, en efecto, yo creo que lo tradicional son los planes de contingencia que hacemos, los planes de respuesta que van en función de una organización o una estructura organizativa. La diferencia es que llegamos antes. La diferencia es que podemos optimizar recursos. La diferencia es que nos podemos poner de acuerdo antes de que haya un impacto importante, tanto en las personas como también en sus bienes. Y aquí, como reitero, es resguardar, es hacer campañas de sensibilización. Ahora mismo tenemos activo un plan de acción temprana asociado por sequía, asociado al fenómeno del Niño, y estamos haciendo cosas muy importantes, ¿no? Sí, y justo acá también se rescata el tema, el hecho de que estamos utilizando la información científica, la información hidrometeorológica, los datos que hay en el país para la toma de decisiones. Sí se utilizan durante la respuesta, pero acá es como el pilar fundamental, el poder utilizar los datos y procesarlos y hacer un análisis de cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué momento. Y tener esa planificación mucho más detallada, porque conocemos el fenómeno y lo desmenuzamos. Y algo importante que hay que destacar acá es que esto o la anticipación se puede hacer con eventos que sean pronosticables, porque en función de ello es que conocemos, ¿no? Todo cómo se podría comportar y cuándo y cómo va a suceder. Difícilmente con la tecnología que tenemos hoy en día podemos hacerlo para terremotos, erupciones volcánicas. Esperemos que algún día lleguemos a tener tecnología que nos permita predecir eso, pero en la actualidad
hacemos uso de las herramientas y de los pronósticos que tenemos, tanto disponibles en el país como los que hay disponibles a nivel mundial y que pueden ser utilizados para nuestra región. Y eso lleva también a algo importante, que es el tema de coordinación con los científicos del país, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y eso es importante, y además de eso, hay otros elementos también importantes, porque en lo tradicional hacemos un escenario y se llaman indicadores para medir el impacto, no tantas casas destruidas, y en función de eso preparamos a nuestros equipos y preparamos la respuesta. Aquí lo importante de otros elementos que también abordan los planes de acción temprana es justamente que determinamos periodos de recurrencia, hacemos uso de la tecnología, como bien lo explica la ingeniera Diana, trabajamos con temas de exposición al riesgo, también lugares en donde hay exposición al riesgo, periodos de recurrencia también de todas estas situaciones, y sobre todo hacemos uso de los datos. Es muy importante considerar, al menos consideramos nosotros, que si una amenaza es predecible, entonces decimos es prevenible, y ahí va más o menos el lema de cómo podemos trabajar cada una de estas partes. Y sí, lo que manifiesta la ingeniera Diana pues es muy importante, y sobre todo también pensando en cambiar ese chip, ¿no? En cambiar ese chip, y aquí, como usted lo consulta, ¿cómo hacemos uso, ¿no? de la información? Bueno, agradecer al equipo de Senaos, al equipo de Copeco, que siempre ha estado compartiendo información con nosotros, porque eso es uno de los elementos más importantes, ¿no? Al final son pronósticos, al final son proyecciones, algunas son acertadas, obviamente, otras pues obviamente que no, porque es un pronóstico y no es 100% seguro, pero sí hacemos uso de la tecnología, y bueno, tenemos un convenio también, ¿no? En este caso con Senaos, para poder compartir información, que es información técnica, y también tenemos el respaldo del Centro del Clima. Sí, algo importante, que el movimiento de la Cruz Roja tiene entidad que se llama Centro del Clima, y que nos brinda un soporte científico también para poder seleccionar cuáles van a ser los umbrales. Y cuando hablamos de umbrales nos referimos a cuál va a ser la magnitud del evento, la magnitud de su impacto, que nos va a decir, este es un evento extremo, actúen. Y esto lo hacemos siempre con el apoyo de muchas personas, ¿no? De equipos multidisciplinarios, donde hay meteorólogos, donde hay ingenieros, donde hay personas con diferentes expertices en sus áreas, y juntando todo ese conocimiento logramos obtener estos planes de acción temprana. Sí, eso es muy importante. Hacemos uso de hidrólogos, hacemos uso de aspectos técnicos muy importantes, pero también la combinación que se da entre esto de lo técnico-científico, la tecnología, versus la asistencia humanitaria, que al final, aunque hagamos campañas, aunque hagamos cada una de estas, también al final es asistencia humanitaria que estamos brindando, ya sea a través de un PAC, o sea a través de la activación de un plan de contingencia, o, por qué no, de un plan de respuesta. Así es. Sí. Bueno, agradecemos a Daisy González, Héctor Mía, Melvin Ardón, que nos dice saludos desde la región 4 de Cruz Roja Hondureña. Gustavo Cortés nos dice saludos a todos desde el mejor lugar de San Pedro Sula, que es Chamelecón. Saludos, Gustavo. Y Sin Arévalo nos está viendo. Mariana Rodríguez dice C35 La Lima. Esa es la actitud, dice Sin Arévalo. Fernando Sorto desde la UNACU, ¿sí? Selfida Díaz de base 50 Yuscarán. Fabi Galo de base 50 Yuscarán. ¿Está activado Yuscarán? Sí. Mirna Bricio, saludos desde Consejo 1. Gerardo Noel Calderón, que está en Tocoa. ¿Dónde está Calderón? Está en Tocoa, sí, implementando ABC municipal. Saludos a Gerardo hasta Tocoa. Alba Dolores, saludos desde Lanchito. Sergio Martínez, excelente, dice. Besi Vela, saludos colegas. Alba Dolores, saludos Consejo Municipal de Lanchito. Mayra Morales, un tema muy interesante y sus exponentes de excelencia, dice. Fópolis nos está viendo desde Ciguatepeque. Interesante esa parte, excelente, dice. Francia Interiano, saludos a mis colegas Diana Muñoz, Francia Interiano. Claudio Estrada, saludos y éxitos, nos dice Claudio desde el sur de Honduras. Sí, desde Nacaome. Vamos a seguir invitándolos a compartir, a darle like, a darle ese corazoncito, ese me encanta. Sigamos compartiendo consultas. Si tienen alguna consulta, pregunta que ustedes quieran hacerle a nuestros invitados del día de hoy, que son expertos en el tema
de anticipación. Y bueno, estamos acá totalmente en vivo en el podcast 1017, ¿no? Acá desde las oficinas centrales, desde la sede central de Cruz Roja hondureña. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Ulises nos dice saludos colegas. Algo muy importante, obviamente, en todo tema que está iniciando, que es innovador, que se está conociendo o que estamos aprendiendo, son las formaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto al interno del movimiento y obviamente que el tema de coordinación al externo con la academia? ¿Cómo funciona el tema de anticipación y cómo se ha adoptado en el tema de las organizaciones del país este tema? Sí, muy importante. Es muy importante porque, como usted lo manifiesta, cuando hay un tema que es innovador, hay que hacer formaciones, hay que hacer sensibilización, hay que hacer cambio de chip, sobre todo en esos temas que son muy relevantes. Y sí, la Cruz Roja hondureña hemos desarrollado diferentes talleres a nivel de país. La INGE Diana se ha encargado también de promover este tema de acciones anticipatorias en Honduras. Hemos incluido la academia también, eso es muy importante, el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, la UNA y bueno, otras instancias también que han sido parte de este proceso de formación. Así que tenemos un muy buen grupo de voluntarios a nivel nacional que ya conocen de anticipación, que están hablando de anticipación, y también reconocer que las demás instituciones también ven a la Cruz Roja hondureña como un ente técnico en este tema de acciones anticipatorias, y también nos han solicitado diferentes talleres, reuniones, charlas, y bueno, en eso estamos, y estamos intentando también tener un grupo más amplio de voluntarios y también de personal remunerado. Sí, se han formado a voluntarios en diferentes regiones. Hemos estado en varias jornadas compartiendo desde lo más básico, conceptos, hasta ya poder ahondar un poco más en temas más profundos dentro de la gestión del riesgo y la anticipación. Además también hay ya 4 personas formadas, ¿no? para el tema de TOTs, para poder entrenar a instructores. Y eso pues va fortaleciendo en gran medida y va ampliando la gama de personas que conocen el tema y que pueden seguir formando, ¿no? Entonces vamos teniendo un crecimiento exponencial en ese sentido. Sí, y también es algo que hemos visto, es que también algunos consejos ya comienzan a hablar dentro de sus comunidades, ya son acciones anticipatorias, y eso para nosotros es muy importante porque al final lo que queremos es que los primeros respondedores, que siempre van a ser las comunidades, también puedan considerar este concepto, pero que más que un concepto lo puedan aplicar, y para nosotros, como reitero, es muy relevante eso, y agradecemos a cada uno de los 53 consejos que también está desarrollando este tipo de acciones como tal. No, qué genial, sí. Qué genial. Y eso nos lleva, Diana, disculpa, estamos hablando de formaciones, hemos hablado de también cómo vamos relacionándolos, pero ya tenemos en el país un grupo que hable de anticipación entre organizaciones. Sí, de hecho, pues actualmente se está trabajando en eso, ¿no? Sí, hemos establecido con otras instituciones como FAO, PMA y la Cruz Roja hondureña, hemos iniciado hemos instalado una mesa, ¿no? Un grupo asesor, un grupo técnico asesor de acciones anticipatorias en el país. Contarle que como parte de todo este interés que hay por el tema, hace un par de días tuvimos una reunión en donde hubo asistencia de 24 instituciones que quieren ser parte de este proceso, que quieren conocer y que también quieren obviamente promover este tema dentro de sus instituciones, sus organizaciones y también a nivel comunitario. Entonces estamos sumamente contentos porque sí, el tema como tal ha venido en un crecimiento bastante acelerado, diría yo, pero también muy relevante. Sí, se ha despertado bastante interés. Y bueno, algo respecto también a las formaciones es que ya no solamente tenemos la parte teórica, sino que también ya la parte práctica, porque han habido voluntarios involucrados en 2 activaciones ya. La activación del año pasado del Plan de Acción Temprana por tormentas tropicales, que se activó por la tormenta tropical Julia, donde estuvieron involucrados varios voluntarios de la zona norte del país, y pues ellos
también, aparte de la teoría, ya conocen la práctica y hoy, ahora mismo estamos con la activación del Plan de Acción Temprana por sequías asociadas al fenómeno del Niño, donde también estamos involucrando voluntarios de la zona sur del país y ellos pues están conociendo de primera mano qué es esto de anticipación, ¿no? Interesante, ¿no? Y eso me lleva también a preguntarles cómo se activa un PAC. Ajá. ¿Cómo se activa? ¿Cuál es el Sí, procedimiento? eso es importante y también, para que no se me olvide, también con las autoridades municipales. Ya las corporaciones municipales, los comités de emergencia municipales están también hablando de acciones anticipatorias. La activación de un PAC pasa por umbrales. Umbrales ya explicó Diana, que es más o menos el poder tener algunos topes, ¿no? Sí. Y en este caso, tanto los umbrales del PAC de inundaciones como también el de sequía, hay otras consideraciones que llamamos activadores. Entonces, por ejemplo, en este PAC de sequías tenemos 2 activadores. Sí, en ese caso el escenario o el activador era tener una probabilidad muy alta de que el fenómeno del Niño se instaurara en la región y que fuera una categoría pues alta a severa. Y la segunda era que el déficit de precipitación fuera también bastante alto, ¿no? Porque podríamos tener el fenómeno del Niño, pero la afectación en función de la precipitación en ocasiones no es tanta como para generar una emergencia tan grave, considerando que estos planes son para fenómenos extremos, ¿no? Entonces, cumpliendo estos 2 parámetros, decimos el plan se activa. Y esta información pues la recibimos por parte de Senaos, en este caso, que es quien proporciona información meteorológica en el país, y con eso ya damos la partida para eso. Sí, y esto es muy interesante y me queda otra duda. Sí. Ustedes son los expertos, vamos a... Porque también los Senaos y Copeco nos ayudan en proporcionarnos información. Claro, y, sí. y en este específico de inundaciones, PAC de inundaciones y en el PAC de sequías, pero sí. en el de movilidad humana. Eso es muy importante. Como reitero, es el primer PAC a nivel global que se tiene, y también aquí hacemos uso de los diferentes datos o información que tenemos a nivel global, inicialmente, y luego a nivel de la región. Y aquí juega un papel muy importante la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque son quienes nos proporcionan datos regionales, y en virtud de eso nosotros hacemos escenarios, ¿no? De la cantidad de venezolanos que están saliendo o que están pasando por el Darién. El Cruz Roja panameña nos informa qué cantidad de personas están pasando por su territorio, Cruz Roja costarricense y así, ¿no? Nicaragua, y obviamente hasta que lleguen acá. Y lo que aquí hacemos nosotros también sirve para Guatemala, México y obviamente para Estados Unidos. Entonces, es un poco complejo trabajar este tema de movilidad humana, porque al final no son proyecciones, al final son datos puros, ¿no? O sea, 3.000, 4.000 personas en el Darién. Un tiempo desde que viajan de Colombia, llegan a Honduras. Se tiene que establecer un tiempo, por ahí encuentran una situación particular en uno de los países y usted se prepara para poder hacer acciones anticipatorias, pero bueno, no llegan en el tiempo que nosotros habíamos pronosticado de acuerdo a los análisis que se han hecho. Pero sí, a través de los institutos nacionales de migración también, de los diferentes países, en algunos países también Protección Civil se encarga de poder proporcionarnos datos a nivel en este caso del movimiento. Entonces hacemos uso de cada uno de esos datos para poder tomar decisiones. Genial. Vamos a saludar a los que nos están viendo. Dice Francia Interiano, gracias Cruz Roja. Gabriel Enamorado, saludos desde San Pedro Sula. Fabi Galo dice saludos al primo Carlos Colindres. Melvin Josué nos hace una pregunta, Melvin Josué Martínez nos hace una pregunta. ¿Qué pasa cuando los pronósticos no se cumplen? Bueno, eso es importante, porque también debemos de analizar que el pronóstico es solo un elemento para poder activar un PAC. Sí. Entonces el pronóstico es parte de lo que al final respaldan los activadores. Si un pronóstico no se cumple, pues no activamos. Y si activamos, y por ahí está también una situación que le llama stock, ¿no? Stock. Sí, bueno. Primero tenemos que partir de lo que es un pronóstico. Ya lo ha explicado Carlos, esto es una probabilidad. Nosotros partimos de que sea una probabilidad de ocurrencia muy alta, pero aún así existe por ahí un factor que nos dice que no puede ocurrir, que puede no ocurrir.
Y con los eventos hidrometeorológicos es interesante porque la atmósfera es algo muy caótico, ¿no? Imagínense querer hacer una modelación de algo que está en constante movimiento y transformación. Entonces, y por más sofisticada que sea la tecnología, por más bueno que sea el meteorólogo, siempre van a existir márgenes de error que no se pueden pronosticar. Y eso es algo que hay que tener muy claro para poder entender esta parte de la gestión del riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el mecanismo o los planes de acción temprana se es consciente de ello y se establece un mecanismo de stop en el que si ya hemos activado, pero seguimos en monitoreo y algo cambia dentro del pronóstico, entonces podemos tomar la decisión de decir, aquí para, por así decirlo, la activación y desarticulizamos la operación. Sí. Pero se espera de que por todo el análisis que se haga, llegar a este extremo no sea necesario, ¿no? Porque por eso es que se hacen todos los análisis previos. Sí. Sí. Y eso es importante porque, y más que todo lo podríamos ver en los fenómenos hidrometeorológicos, sobre todo las tormentas tropicales, ¿no? Sí. Porque en el tema de sequía, pues obviamente ya sabemos que el Niño está, como decía Diana, instalado en la región, instalado en Centroamérica, tenemos un impacto importante ahora en el país, entonces, y por los periodos que tenemos también para poder operar, ¿no? En una situación de eventos hidrometeorológicos o tormentas tropicales o ciclones, tenemos un periodo de poder activar el plan entre 5 y 7 días, por ejemplo, para poder hacer acciones anticipatorias. Y en el caso de sequía se trata de meses, ¿no? Y en ese tiempo también se pueden ir haciendo análisis, que es lo que estamos haciendo en conjunto ahora con el Comité Técnico Interinstitucional que se ha instalado para poder ver el tema de sequía en el país. O sea, son varios elementos los que se pueden considerar para eso. Ok, vamos a seguir con Jorge Pacheco. Melissa Bonilla nos dice: excelente temática, felicidades. Díaz Pavón, Orgullo 0701, B50. Ah, eso es Yuscarán. Sí, sí, eso es Yuscarán. ¿Y quién es el Orgullo de Yuscarán? ¿Usted? Hay mucha gente que es Orgullo de Yuscarán, sí. De hecho, hay muchas cosas importantes de Yuscarán. El primer municipio con energía eléctrica, o sea, hay muchas cosas. De hecho, para la gente que nos está viendo, el primer indicio de donde hubo Cruz Roja en el país fue en Yuscarán, ¿no? Sí, eso dice la historia. Wow. Bueno, felicidades ahí y saludos a toda la gente de Yuscarán que nos está viendo. Obviamente Colindres está jalando mucha gente, fanáticos de Yuscarán. San Nicolás también. Y San Nicolás Santa Bárbara. Está bien. Muchas gracias a todos por estarnos siguiendo en este podcast 1017. Agradecemos a todos. Darle like, darle me gusta, darle me encanta a la publicación, compartirla en todos sus grupos de WhatsApp, compartirla en su Facebook, para que lleguen muchas más personas y escuchen este importante tema que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que estamos hablando de acciones anticipatorias, ¿no? Así es. Bueno, también deben de haber algunas limitantes, ¿no? Tanto institucionales en el país, teóricas, científicas, que obviamente detienen, limitan o hacen un poco más lento el proceso de la acción anticipatoria en el país. Sí. ¿Cuáles son estas y cómo las estamos revirtiendo? Fíjese que en el estudio de factibilidad que hicimos, como también no trabajamos solos, trabajamos en coordinación con los actores locales, comités de emergencia locales, comités de emergencia municipales, autoridades y todo. Y el tema tradicional es que tiene que existir sí o sí una alerta para poder activar el sistema de respuesta del país. Una de las limitantes que encontramos en el estudio de factibilidad es, primero, el tema de los datos. No tenemos datos en el país, al menos en las instituciones que nosotros pudimos acudir. Y si tenían datos son de 1995, datos del 2000, lo cual no nos permite hacer un análisis importante de los principales escenarios que podemos desarrollar. Imagínense que queremos trabajar, por ejemplo, con agricultores o con ganaderos. El dato que se tiene, el último, es de 1995, por ejemplo. Entonces, una de las limitantes que nos hemos encontrado, o que nos hemos encontrado, es que no tenemos datos en el país. Ese es uno de los limitantes. También otro es la activación de fondos. Mientras no haya una declaratoria de alerta roja en el país o una declaratoria de calamidad, no hay fondos asignados a la respuesta. Y ahí tenemos dos factores importantes, porque nosotros, reitero, no hacemos cosas aisladas, nosotros hacemos acciones integrales con cada una de las diferentes coordinaciones que tenemos como parte del sistema de respuesta del país.
Sí, en el tema de los datos, pues como les mencioné anteriormente, la parte científica es como un pilar bastante fundamental de eso, ¿no? Pero tenemos carencia a nivel incluso regional, podría decirlo, porque hace falta investigación. Y es que en la mayor parte de los casos la parte científica o el financiamiento para la investigación es muy poca. Y personas que se quieran dedicar a la investigación también, así que los que nos están escuchando, se necesitan investigadores, se necesita también de equipo. Tenemos estas limitantes, por ejemplo, tenemos acceso a información satelital, pero es información que no tenemos un satélite dedicado netamente para el país a estar monitoreando. Utilizamos lo que tiene Europa, lo que tiene Estados Unidos, lo que puede tener Sudamérica, pero aún con eso logramos hacer grandes cosas, ¿no? No digamos ya teniendo equipo, teniendo instituciones mucho más fortalecidas en ese tema y personas que quieran realmente dedicarse a hacer investigación. Necesitamos hidrólogos, geólogos, meteorólogos, que se compenetren en este tema, ¿no? Solamente estudiar la parte hidrológica del país es súper complicado por la riqueza que se tiene, y no hablemos de los otros temas porque es tela que cortar, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Sí. Pero también otra limitante, porque es cierto, ¿no? En la región no tenemos pronósticos tan exactos. Hemos dicho que un pronóstico es una proyección, pero también los modelos que se corren en el país, se hace todo un esfuerzo importante del sistema para poder tener pronósticos, pero al final también a nivel de Centroamérica también se tiene un sesgo bastante importante el tema de los pronósticos. Es otra de las limitantes, algunos por aparatos o aspectos técnicos. Aquí nosotros también en este sentido, para no únicamente pensar en la Cruz Roja y todo, también hemos apoyado al sistema, donando algunos aparatos importantes para poder correr otros modelos y tener una exactitud. Y otra de las limitantes que podría mencionar, porque lo hemos vivido también, es la organización. La ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo establece que después de instalado un gobierno, por ejemplo, tiene, al menos en la actual ley, 90 días para poder, en este caso, organizar comités de emergencia municipal. Pero hemos visto de que en los últimos años esto no se ha hecho, y obviamente que eso también retrasa un poco la coordinación que se puede hacer con cada uno de estos entes. Así que también en la parte organizativa que tenemos en el país es uno de los elementos que también tenemos que mejorar en este sentido. No, genial, genial. Bueno, estamos totalmente en vivo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya 35 minutos de estar en vivo. Les agradecemos por seguir aquí pendientes de este tema. Sé que es muy interesante, todos estamos concentrados aprendiendo acerca de acciones anticipatorias. Es un tema muy bonito, innovador, y que Cruz Roja Hondureña es, podríamos decir, de las pioneras. De los pioneros, sí. Así de frente, la Cruz Roja Hondureña es la pionera en este tema, y en Centroamérica somos el primer país que pudo abordar este tema, y ahora se está abordando. Bueno, en Guatemala, se quiere abordar también en El Salvador, se estaba abordando en Costa Rica, se está abordando también, y bueno, en Nicaragua en cierta parte también se ha iniciado estudios de factibilidad. Y genial, genial, eso nos pone también muy orgullosos, porque Cruz Roja Hondureña hace muchas cosas buenas, y bueno, este tipo de espacios son los que estamos abriendo para que la gente conozca también qué es lo que hacemos. Y fíjese que es muy importante también, porque en la historia, en todos estos temas de respuesta pura y dura que hemos dado, también el país ha sido uno de los pioneros en diferentes aspectos. Me acuerdo, por ejemplo, con un proyecto de fortalecimiento regional que tuvimos, el poder hacer el primer plan de respuesta con presupuesto, porque antes hacíamos planes de respuesta, colocábamos cuáles iban a ser las responsabilidades, las funciones de cada uno, pero no establecíamos presupuesto. Y aquí se hizo un taller regional con cerca de, creo que vinieron 17 países aquí a Honduras, particularmente a Tegucigalpa, y se pudo elaborar un documento como eso. Como también le puedo decir, abordaje comunitario. De Honduras han nacido las mejores metodologías. ABC, que ahora es ABCA, el plan de familia, en su momento era Plan Familiar de Emergencia, aquí nació también. Algunas situaciones importantes de microproyectos sociales, o sea, la Cruz Roja Hondureña ha sido también una escuela para el movimiento, y eso también nos sentimos muy orgullosos por todo el aspecto y la apertura que han tenido también nuestras autoridades para poder justamente estar donde en este momento estamos como Sociedad Nacional. Sí, saludos a María Noé Mejía, nos manda saludos.
Denovan Hernández de San Manuel Cortés nos dice cómo Cruz Roja Hondureña ya se están utilizando los sistemas de información geográficas en las acciones anticipatorias. Sistemas de información geográficas para la acción anticipatorias. Sí, justamente esto es algo también que contienen los PATs, y es que se hace uso de estos sistemas que básicamente es agarrar información ya sea satelital, información que ingresamos, y convertirla en mapas, ¿no? Y acá pues para poder tomar decisiones, aparte de los activadores y esto, también tenemos algo que se llama mapa de intervenciones, y este se genera a partir de un mapa de riesgo, un mapa de riesgo que se genera para todo el país con diferentes variables que van enfocadas también en la función que hace Cruz Roja, la toma de estas variables en función de la amenaza que se está analizando. Y justo con este mapa de riesgo se fusiona o se hace el cruce con el pronóstico. Y de ahí surge lo que se llama un mapa de intervenciones. Este mapa nos ayuda a tomar la decisión de dónde se va a activar el plan, porque hasta ese momento no sabemos dónde el plan se va a implementar, ¿no? La focalización. ¿Dónde sí. se va a focalizar? Entonces, este mapa pues nos indica cuáles son las zonas que van a verse mucho más afectadas en función del pronóstico, y nos ayuda a tomar la decisión más acertada. Consideramos otros elementos, desde luego, ¿no? Para la gente que nos está viendo y las organizaciones saben también, coordinamos en terreno, y es el índice de capacidad que tenemos dentro de estos municipios, las instituciones que están presentes, los temas que están abordando, porque nuestros PAC abordan algunos temas importantes como agua, saneamiento y promoción de la higiene, el tema de salud mental, el tema de campañas de sensibilización, pero también nos hemos encontrado que hacemos una priorización de 10 municipios, pero en los primeros 3 que salen con un importante impacto, pues ya hay organizaciones que están trabajando, entonces ahí hacemos una coordinación, pasa por un diálogo, un análisis, para intentar no duplicar esfuerzos en un mismo territorio, sino también que las familias tengan la posibilidad de recibir los beneficios, ¿no?, que nosotros damos a través de los servicios de la Cruz Roja Hondureña. Gustavo Cortés de Chamelecón nos hace un resumen de la problemática de las estaciones meteorológicas en la zona que bañan los ríos importantes de la zona norte. Ahí estuvimos con Gustavo. Claro, sí. claro. Sí. Este tema de acción anticipatoria, obviamente, como es un tema científico, técnico, previo a este tipo de activaciones o en el mismo marco de la activación, también contempla compra de equipo científico técnico para este tipo de mediciones. Sí, como le decía, para el sistema como tal hemos aportado con servidores, por ejemplo. Nos han solicitado también en algún momento financiamiento para poder reparar algunas estaciones meteorológicas del país. Lo hemos hecho también en algunos de los proyectos de desarrollo que tenemos nosotros como Cruz Hondureña. También hemos comprado estaciones meteorológicas. Es decir, la intención es hacer equipo, la intención es poder tener un proceso colaborativo tanto con el sistema como con también nuestros proyectos, nuestras sociedades nacionales a nivel de país, y poder justamente fortalecer este tema que, como usted bien lo manifiesta, es un tema técnico-científico, ¿sí?, que pasa por un análisis muy relevante para este tema. Sí, además siempre se trata de hacer incidencia en los lugares donde visitamos y vemos que hay estaciones meteorológicas dañadas o que están con un mal mantenimiento, de hacer énfasis en lo importante que son estos aparatos para el país. O sea, esa simple estación que ustedes miran ahí son instrumentos para salvar vidas. Entonces, tanto desde este espacio como en los diferentes espacios en los que estamos, tratamos de hacer esa incidencia y esa concientización a las personas, ¿no? Porque nos hemos encontrado que hay lugares donde las vandalizan, donde les echan tierra o ya no están. O ya no están. Sí. Entonces, tratamos también de hacer esa incidencia, ¿no? Aunque no sean estaciones de la institución, que sean de otras instituciones, todas y cada una de ellas, independientemente de quién las haya instalado, sirven para salvar vidas y para proteger también los medios de vida de las personas, ¿no? Genial. Scarlett Muñoz de Jesús de Otoro, saludos. Fernando Sorto nos pregunta, ¿y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar las acciones anticipatorias? Ah, interesante. Bueno, sabemos de que la inteligencia artificial hoy por hoy es son herramientas muy útiles que si las entrenamos y podemos utilizarlas
para el bien, más allá de las películas, ¿no? Pueden ser unas herramientas que nos sirvan, ¿no? Sabemos de que reciben un entrenamiento y que dependiendo de qué información es la que se le ingrese, podemos obtener productos interesantes para la gestión de riesgos, para poder hacer pronósticos, para hacer escenarios, para poder hacer simulacros y para estar mucho más preparados, ¿no? Sí, así como hemos utilizado la tecnología para mejorar los tiempos en asistencia humanitaria, así en un futuro próximo creo que vamos a incluir el tema de la inteligencia artificial para acciones anticipatorias. Y la tecnología es muy importante también porque es un tema de evolución, el uso de drones para mapeos y tantas cosas que se está haciendo ahora también para agilizar el proceso de acción. Y todo en el tema de transformación digital, desde luego. Así es. Dulce Princesita, que es Mirna Bricio, ¿no? Sí. Muy interesante el tema abordado, los dos compañeros con una muy alta experiencia en el tema de anticipación. Saludos, Mirnita, muchas gracias por estar pendiente del podcast. Sergio Martínez nos dice: la Cruz Roja Hondureña creó la guía de gestión de riesgo en centros penales, expertise en muchos temas. Sí, es cierto. Trabajamos en unos temas muy complejos desde el 2002 y una de los productos importantes que hemos sacado es el cómo trabajar el tema de gestión de riesgo, el cómo abordar emergencias dentro de los centros penitenciarios, que en este momento también se vuelve muy relevante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad que está muy interesante. Pueden seguir haciendo sus consultas, sus preguntas. Aquí los expertos están contestando a cada una de ellas. Sigamos compartiendo, sigamos dándole me gusta a esta publicación. Muchas gracias por seguir con nosotros en este podcast 1017. ¿Hacia dónde va la acción anticipatoria con lo que ustedes han trabajado, con lo que han visto, lo que han practicado ya? Sí. En las dos activaciones de los PAC, una práctica, ¿no? Estos dos, es una experiencia ganada también. Claro. Me imagino que hay muchas lecciones aprendidas. Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, en primer lugar, estamos creando espacios para intentar generar el interés de otras instituciones. Ya hemos hablado del grupo técnico asesor que estamos creando con apoyo también del PMA de la FAO en el país. Y le comentaba que tenemos 24 instituciones que han levantado la mano por conocer de este tema, ¿no? Muy importante institucionalizar este tema. A veces nosotros como, en este caso, instituciones privadas sin fines de lucro, como es la Cruz Roja, o algunas organizaciones no gubernamentales, a veces nos echamos una carga, por decir así, que no nos compete a nosotros, que debería ser en realidad un espacio desde el Estado mismo, ¿no? Yo pensaría que con todo esto que estamos haciendo y que también ya en algunas secretarías de Estado ya se está hablando de acciones anticipatorias, el institucionalizar este mecanismo de acciones anticipatorias, yo considero que esa debe ser la meta, ese debe ser nuestro enfoque para poder hacer que este tema crezca, y esto obviamente que va a generar cambios en el proceso legislativo, sobre todo para temas en la atención a emergencias en el país, en donde ya no vamos a esperar una alerta roja para poder activar un PAC o para poder hacer acciones tempranas, ¿no? Podemos prevenir, podemos ir a comunidades y podemos hacer diferentes acciones para salvaguardar la vida, como reitero, de las familias, pero también de sus bienes. Entonces yo creo que el institucionalizar, Diana, este mecanismo debería ser una de las metas que como instituciones no gubernamentales, y en este caso hago la diferencia de nosotros como institución privada sin fines de lucro, debe ser el objetivo. Y poder expandirse también a otras amenazas, ¿no? Y el analizar y el tener información para ir haciendo anticipación en otros ámbitos. Sí. Y sobre todo también, incluir también a las secretarías de Estado, ¿verdad? Porque en este proceso que llevamos de sensibilización, de educación, talleres, charlas, etcétera, ya las secretarías de Estado, en el despacho de salud, por ejemplo, ya nos han dicho: nosotros queremos hacer acciones anticipatorias. Y qué bonito sería, ¿no?, hacer acciones anticipatorias en materia de dengue, por ejemplo. O la Secretaría de Educación nos ha dicho: también queremos entrar un poco en el tema porque existirán algunas cosas como la sequía, que deriva en el poco acceso a alimentos. Esto lleva a que los niños, por ejemplo, o los padres de familia tienen que mudarse a algunas comunidades. Y esto obviamente trae una diserción escolar. Y así va la cadena, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuáles son los diferentes sectores que tenemos que estar involucrados acá. Pero yo creo que institucionalizar esto sería una gran ayuda para toda la población hondureña
que tanto nos necesita. Sí. Okay, muchas gracias. Bessie Velázquez nos dice excelente participación de los colegas. Gustavo Cortés nos escribe excelente respuesta. Gracias por el agua, Bessie. Y al equipo de talento humano, gracias por el agua. Y el pastel. Y el pastel, y los churros. Excelente participación, nos dice Bessie Velázquez. Saludos, Oli. Vamos a ver que Gustavo nos dice, lo esperamos pronto, dice Gustavo, en Chamelecón, para poder compartir ideas en el campo. Y el taller de PAC fue muy excelente. Como decía un compañero, ese día a veces cuesta cambiar la mentalidad de los que respondemos en hacer anticipación, pero es muy bueno desaprender para volver a aprender. Así es. Excelente. Sí. Alicia Flores nos dice excelente trabajo utilizando los pronósticos para anticiparse a dar respuesta. Gran trabajo. Naomi Vanegas nos dice saludos. Bueno, estamos ya casi en la recta final del podcast. Llevamos ya 50 minutos, ¿no? Muchas gracias a todos, la verdad que el tema es muy interesante. Y pues, da para más. Y da para más. Da para toda la noche, podemos hablar acá, pero... pero no los queremos aburrir, solo Sí. vamos a estar 10 minutitos más. Sí. Y esto, Colindres y Diana, y perdón también por meterlos en esto, ¿verdad? Pero bueno, sabemos también que hay un poco de repunte de dengue en el país, y bueno, también queremos que nos brinden en estos últimos espacios sus recomendaciones para la población en este tema de dengue, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, primero, comentar a la población que estamos elaborando un documento para gestión internacional de fondos para poder trabajar justamente con las diferentes acciones, ¿no?, que se tienen que hacer en materia de dengue. Sabemos que hay 7 departamentos en el país que se han declarado en estado de emergencia, ¿sí? Todavía no hay una alerta decretada por el sistema sanitario del país, pero sí hay una alerta en estos, una emergencia decretada, perdón, en estos departamentos. Estamos elaborando un documento que es un DREF, un Fondo de Emergencia para el Socorro a Desastres, que será financiado por la Federación Internacional de la Cruz Roja. Y también estamos activando todos los equipos nuestros. Hemos tenido dengue, creo que el último fue 2017, y pudimos traer fondos al país, pudimos hacer acciones de respuesta en este sentido, porque la amenaza como tal ya está. Sí, sí. Y bueno, recomendar a toda la población que pueda tener los cuidados, ¿no? Una de las cosas es, sobre todo, el que puedan limpiar sus solares, que puedan tener limpios sus patios, sobre todo en aquellos departamentos donde ya está un reapunte de dengue, para que puedan de alguna forma mitigar el riesgo. Aparte de eso, considerar también el sistema de salud que tenemos, ¿no?, que producto de todas las epidemias y producto de todas las difíciles situaciones que pasamos en el país, pues también está bastante deteriorado, y ya con la llegada también del dengue, el reapunte que ha tenido también en este caso el COVID, es decir que pienso particularmente que también la población debe de tener una mayor responsabilidad también en este sentido. La Secretaría de Salud en sus diferentes espacios también ha girado instrucciones a los diferentes entes, sobre todo a nivel municipal, para que puedan desarrollar campañas de limpieza, para que puedan de alguna forma también adquirir medicamentos, ¿no?, para poder responder en este caso a la gente que está con problemas de dengue en el país. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a estar también difundiendo información a través de todos los canales de comunicación de Cruz Roja hondureña, para que también la población pueda enterarse de qué es lo que debe de hacer para prevenir esta enfermedad. Y sobre todo no tratarse en casa, ¿verdad? Claro. Porque es una de las cosas o las lecciones aprendidas que tuvimos en el 2017 como país, es que no acudimos al médico. Obviamente habrá unas razones importantes por qué no acudir, pero si tiene la posibilidad de acudir a un médico, que lo haga, porque en este caso el automedicarse no es una de las soluciones, porque no sabemos qué tipo de dengue es. Entonces, a la población que nos ve y que nos escucha, que pueda tomar conciencia para que pueda y que valorar, ¿no? Están varios cuadros respiratorios al mismo tiempo, influenza, correcto. COVID, tenemos el tema de dengue, puede confundirse una con otra en algún momento de la enfermedad. Entonces también es importante que acudan al centro de salud más cercano, al hospital o clínica más cercana, y que, como dice Colindres, no se traten en casa, ¿no? Y obviamente luego toda la parte preventiva, lavar sus pilas, tapar recipientes de agua, todas las recomendaciones que nosotros ya sabemos, hay que acatarlas y reforzarlas, ¿no?, en este sentido, ¿no? Vamos a ver, agradecemos a Naomi Vanegas,
por estar con nosotros, nos manda saludos. Neri Nelasco, presidente departamental de Intibucá, nos dice excelente podcast, les esperamos por la esperanza Intibucá. Presi, si nos invita, ahí vamos, Presi. Fin de semana llegamos. ¿Cómo está? Luis Castillo, ¿existe algún tipo de proyecto donde se haga uso de la ciencia ciudadana? A eso me refiero, a la información generada por los ciudadanos que ayude a mejorar las alertas en X o Y eventos. No, y es importantísimo. De hecho, ahora mismo tenemos un proyecto con el PMA en donde hemos hablado con las comunidades y las comunidades nos han dado un menú, ¿sí? Un menú de actividades de carácter o acciones anticipatorias que podemos hacer. Por ejemplo, me llamó, como dice un amigo, poderosamente la atención. Me llamó la atención el hecho de que un agricultor nos dijo, como una medida anticipatoria, nosotros si tenemos que sembrar 3 medidas normalmente en el año, podemos sembrar, si es que por el fenómeno del niño, por ejemplo, asociado a este tema de la sequía, no sembramos las 3 medidas, vamos a sembrar media medida, ¿no? Y con eso no están arriesgando todo lo que tienen, sobre todo en temas de abono, en temas de... Entonces sí, la participación comunitaria es clave. De hecho es uno de los éxitos que hemos tenido, ¿sí? Para poder enlistar este menú de actividades que tenemos y que ha sido compartido también con las diferentes organizaciones. Así es. Y también en eso se utiliza mucho todo este conocimiento ancestral, ¿no? Que ya tienen las personas en las comunidades, no solamente es, o sea, sí es conocimiento que se puede utilizar sumado a toda la parte numérica, toda la parte de cálculos, y tomarlo y fusionarlo para tener cosas mucho más acertadas, porque quién mejor que la comunidad para conocer su clima, su entorno y cómo se desarrolla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Los testigos geomorfológicos es un aspecto También importante dentro del análisis que hacemos. Luis Castillo, dicen los expertos que sí. Así que para mayor información con Colindres y Diana, con gusto, para que te puedan dar ahí mayor detalle. Es que es un tema muy interesante, ¿no? Y que la gente quiere saber, se quiere empapar, y obviamente, como dices tú, es para muchas horas de plática, ¿no? Estar acá hablando de anticipación, ¿no? Sí. Excelente podcast, tema de interés, los esperamos nuevamente por la esperanza, siempre preparados. Kevin Varela, felicidades, genial iniciativa, saludos a la distancia y seguir avanzando, disminuyendo las brechas humanitarias en las comunidades vulnerables y construyendo resiliencia comunitaria y anticipando los eventos adversos. Muchas gracias, Kedin Varela. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes por haber estado acá en este podcast, haber compartido, por darle me gusta, darle me encanta, obviamente por pasar el link por WhatsApp, por publicarlo. Ha llegado a muchas personas y estamos muy contentos porque van a conocer acerca de acción anticipatoria y obviamente el podcast 1017 también, que va creciendo cada una. Llevamos 3 podcasts más y cerramos temporada 1, ¿no? Y empezamos la temporada 2, que vamos a hablar acerca ya del movimiento, con la federación, con el CICR, con las sociedades nacionales participantes. Pero obviamente inicialmente la temporada 1 que nos conocieran, qué es lo que nosotros hacemos. De gestión de riesgo obviamente es un mundo, eso solo es una pequeña parte de lo que hace la gerencia de gestión de riesgo. Es muy grande, tiene muchas actividades y obviamente pues por ser un tema innovador que estamos impulsando, quisimos que estuviera en el podcast para que la gente lo conociera, pero seguramente tendremos más oportunidades, Diana Colindres, con parte del equipo, para hablar de las operaciones, hablar de WASH, medios de vida climáticamente inteligentes, sí. Hay mucho que hablar en gestión de riesgo, entonces tenemos también muchos programas. Esperamos que siga también el podcast de 17 y que a usted le siga gustando, que lo siga compartiendo, y mientras estemos compartiendo pues este espacio, habrá oportunidad para seguir hablando. Falta una segunda parte, nos dice Ulises Ayala. Y que se hable de comunicaciones. Nada. Sí. Hablamos de comunicaciones. Importante. Dígame. Los voluntarios de gestión de riesgo están en la casa. Los voluntarios de gestión de riesgo están en la casa. De gestión de riesgo es una locura, pero es una belleza. Sí. Así son los voluntarios, ¿no? Sí.
Y es cierto, es así. Lo digo yo con conocimiento de causa. Bueno, muchas gracias. Colindres, tus palabras de cierre. Sí, bueno, agradecer a todos los voluntarios, agradecer a todas nuestras juntas directivas a nivel nacional, agradecer a nuestras autoridades, agradecer también a la cooperación. Para este tema específicamente me refiero también a la cooperación de la Cruz Roja alemana en el país. Y bueno, agradecer también a las instituciones que forman parte de este proceso y que están promoviendo el interés por conocer, por ampliar el tema de acciones anticipatorias. De mi parte, muchísimas gracias por habernos sintonizado, escuchado y por estar con nosotros en este momento. Y también gracias por el espacio, desde luego. Y a nuestro equipo de comunicación e imagen también gracias por todo el esfuerzo que hacen para que lleguemos a más gente. Vamos a llegar a 10.000. Mínimo. Mínimo. Diana. Sí, no, muchas gracias también por vernos. Gracias, por ahí escuché algunos nombres de investigadores cuyos artículos han servido también para enriquecer el conocimiento que día a día adquirimos con este trabajo. Gracias por su trabajo y por desvelarse para darnos información que nos sirva para poder seguir apoyando a las comunidades. Y gracias a todos por sintonizarnos y esperamos volver a verlos. Muchas gracias a los dos por estar acá, por darnos esta hora de clase magistral de acción anticipatoria que nos ha gustado, nos ha entretenido, nos ha mantenido atentos a todos, aquí a producción, a Jefferson, a Jürgen, muchas gracias por este espacio también, por estar acá, por obviamente toda la previa para hacer un podcast. Es un trabajo enorme que se hace para que nos vean esta hora acá, que vean toda la dinámica de realizar este espacio. Y obviamente a ustedes en casita y en su consejo, o si nos están sintonizando ahí en un vehículo institucional o en la ambulancia que ya vienen de regreso, muchas gracias por estar acá escuchando el podcast 1017 y viéndonos acá pues en este espacio. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente podcast. Están totalmente invitados como siempre. Nos vemos a la próxima. Saludos.